Muy buenos días, doctora Guillemín. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, buenos días, Diana. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias, doctora. En este momento le cedo los privilegios de presentador para que nos haga favor de compartir sus diapositivas. Ok, ok, ok. Perfecto, ya estamos viendo ya su primer diapositiva. ¿Podemos avanzar 3 o 4 diapositivas más, doctora, por favor? Ahí cambió. Perfecto, está cambiando sin problemas. Doctora, ¿usted logra ver su cursor en este momento? Sí, Perfecto, nos va a servir como apuntador láser. ¿Tiene ok. algún video que quisiera revisar, doctora? Sí, si gusta. Podemos dar escape a su presentación e ir directo al video. Ok, se está viendo bien el video, doctora, sin problema. Ok, muy bien. Perfecto, doctora. Si gusta ir a su primer diapositiva, por favor. Sí, listo. Muchísimas gracias. En un momento iniciamos. En un minuto más, doctora. Gracias. A usted. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de ICD. Es un gusto para mí presentarles a la doctora María Reina Guillemín. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, Diana. Muchas gracias. Buenos días a Bienvenida, todos los... doctora. Dejo a los idontonautas con usted. Gracias. Buenos días a todos los que se conectan a esta plataforma. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de dos temas que recientemente nos han dado a mi socio y a mí una especie de respiro en la atención diaria de la práctica periodontal. Y titulé esta charla Periodoncia mínimamente invasiva. Y voy a hablar principalmente de dos áreas, lo que es la cirugía periodontal asistida con láser y la cirugía plástica periodontal de mínima invasión. Y tenemos múltiples tratamientos dentro de la periodoncia en donde lo que más nos interesa hoy en día es continuar salvando los dientes. Todos los días en la consulta periodontal nos llegan pacientes solicitando un servicio como llegó Raquel. Es una paciente que tenía 27 años de edad, de raza hispánica, casada, no fumaba, no tomaba, obesidad mórbida, grado 1. Su clasificación para riesgo anestésico era tipo 2. Y la queja principal, o por lo que acude con nosotros, es porque había perdido algunos dientes, se estaban abriendo espacios en los dientes de adelante, ella notaba el espacio entre el lateral y el canino principalmente, y pensó que en vez de estar perdiendo los dientes poco a poco, mejor se quitaba todos los dientes remanentes y se colocaba, si era posible, una dentadura implanto soportada. Vemos algunas fotos
de su condición clínica, extraoral, lateralidades, ausencia de un premolar aquí, rotación, acúmulo de depósitos, lesiones cariosas. Algunas áreas de su boca se mantenían intactas desde el punto de vista de lesiones cariosas y de problema periodontal, espaciamiento, desgaste, también presentaba hábito de lengua, las vistas palatinas y linguales de ambas arcadas, acumulación de depósitos, no era una gran acumuladora de depósitos, hacía su higiene lo mejor que podía, no cepillaba algunas áreas por sensibilidad, y aquí es como que fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, porque se dejan de cepillar, porque llegan a esta situación. La evaluación periodontal, encontramos que tenía o que se iban a extraer 12 dientes en total, y ahora menciono por qué. El sangrado al sondeo existía en un 80%, profundidades de bolsa de 2 a 9 milímetros, pérdida de inserción clínica de 1 a 5 milímetros, estas barras azules son áreas de recesión, presencia de furcaciones de todos tipos, 1, 2 y 3, y movilidad también en diversos grados. Radiográficamente, vemos que hay una pérdida ósea irregular, predominando la pérdida ósea vertical, algunos dientes flotadores. La pérdida ósea se encontraba entre el tercio medio y sobrepasaba en algunos dientes al tercio apical, y iba desde un 10% hasta un 100%. Esta escalera la coloco yo para medir si la pérdida ósea está en el tercio coronal, en el tercio medio o en el tercio apical. Y entonces nosotros clasificamos a esta paciente dentro de un estadio 4, porque hay una pérdida de inserción promedio mayor de 5 milímetros. La severidad de la pérdida ósea se extiende del tercio medio al tercio apical. Se van a perder más de 5 dientes, por eso mencionaba que eran 12. El tratamiento no nada más es un tratamiento periodontal, es un tratamiento multidisciplinario, en donde habrá una disfunción masticatoria al perder la mayor parte de las piezas posteriores de la arcada superior, un trauma oclusal agregado, defectos remanentes en el reborde post-extracción, era un patrón generalizado. Para saber qué grado de progresión tiene esta paciente, es una paciente joven. Antes hablábamos de periodontitis crónicas y agresivas, hoy en día tomamos la clasificación oncológica, en donde estratificamos el problema periodontal por estadios y por grados de progresión, si es una progresión lenta, moderada o severa. Por default, casi todos los pacientes entran en una progresión moderada, en donde ya sabemos hoy en día que se va a perder en promedio 1 milímetro por cada década de vida del paciente. En el caso de esta chica, como se saca este coeficiente es dividiendo el promedio de la pérdida ósea por la edad del paciente, lo que nos arroja un número que en esta tabla vemos que está arriba del 1%, que corresponde a una progresión rápida. Anteriormente la pudiéramos haber clasificado como una periodontitis agresiva de rápido avance. La destrucción excede las expectativas de acuerdo al depósito del biofilm, la cantidad de agresión local. No tiene modificador aparente, puesto que no fuma, pero por su sobrepeso es muy probable que en pocos años esta paciente, si no modifica sus hábitos, desarrolle el síndrome metabólico, en donde la hemoglobina glucosilada va a estar elevada. Entonces la clasificamos con fin de darle nombre a la enfermedad como una periodontitis estadio 4, grado de progresión C, el grado más rápido de progresión de no hacer una terapia periodontal. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos en estos casos tan severos en donde los pacientes quieren un tratamiento para conservar la mayor parte de los dientes en la medida que sea posible, o quieren deshacerse completamente del problema porque les han mencionado que el tratamiento periodontal es doloroso, largo, costoso y que de todas maneras eventualmente se siguen perdiendo dientes? Sabemos, primero que nada, que necesitamos estabilizar la condición periodontal dependiendo de las profundidades de bolsa.
Trabajamos en zonas seguras cuando tenemos surcos menores a 3, sin sangrado. Preventivo cuando empezamos a ver surcos que aumentan a 4, a 5, en donde decidimos que hay que actuar y no dejar simplemente que el dentista general continúe con tratamiento no preventivo, es en bolsas de 5 y 6, y bolsas mayores, pues ya hay riesgo de pérdida dental. Y el pronóstico no nada más es un pronóstico periodontal para darle un tratamiento al paciente, necesitamos saber qué pronóstico restaurador tenemos, qué pronóstico endodóntico y qué pronóstico de llevar este paciente a un plano oclusal y funcional adecuado. Por lo tanto, hacemos una matriz en donde incorporamos estas 4 áreas para darle un pronóstico global al paciente de lo que podemos ofrecerle, un pronóstico a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces nos encontramos hasta en una disyuntiva: ¿qué tratamiento podemos ofrecerle a este tipo de pacientes? Podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico periodontal convencional o podemos ofrecer un tratamiento de mínima invasión asistido por láser. Esto ha incrementado la aceptación de los pacientes a tratamiento porque no se ven tan amenazados con un tratamiento quirúrgico convencional. El láser les suena un poco holístico, un poco innovador. Y entonces clasificamos al tratamiento periodontal de mínima invasión, que puede ser una cirugía de eliminación parcial o total de bolsa resectiva, una cirugía regenerativa para tratar de recuperar parte del periodonto perdido, o una cirugía asistida por láser denominada la NAP. Y tenemos casos tan antiguos como esta paciente que tenía un defecto, la endodoncia ya tenía tiempo de haberse realizado, un defecto óseo periodontal. Se trató con una técnica regenerativa, un autoinjerto óseo, y 19 años después vemos que presenta una situación estable. En casos tan avanzados, el riesgo de hacer tratamientos periodontales convencionales es que al debridar nosotros vamos a tener una contracción exagerada de los tejidos al hacer tratamiento en la fase inicial, al hacer un tratamiento quirúrgico, sea con una cirugía muy conservadora tipo ENAP modificado, Whitman modificado, que son cirugías colgajos que nada más nos dan acceso a limpiar la raíz, y ligera modificación del defecto óseo para mejor aproximación de los colgajos y que el paciente pueda tener una higiene oral. Estos procedimientos, sobre todo el ENAP y el ENAP modificado, estuvieron diseñados para casos muy severos o casos muy incipientes, bolsas muy poco profundas, 3-4 milímetros. El ENAP era una incisión, desarrollado por el doctor Yurna, era una incisión en donde lo que se deseaba era remover el epitelio sulcular que estaba ulcerado, dejando el grueso del tejido conectivo. Nos íbamos a la base de la bolsa y después, a golpes de cureta, se trataba de eliminar el tejido crónico inflamatorio de la pared de la bolsa, buscando, después de eliminar las toxinas de la superficie radicular, que hubiera una nueva inserción de los tejidos o una reinserción. Esto se modificó. El ENAP modificado lo que hace es que eliminamos también la adherencia epitelial y hacemos la incisión dirigida más a la cresta ósea. Esto funcionaba, pero nos dejaba con defectos residuales, las bolsas volvían a aparecer, y en casos de profundidades o de pérdida ósea significativa no teníamos acceso por el instrumental que utilizábamos, no teníamos visibilidad, estábamos trabajando literalmente a ciegas. Entonces surge un procedimiento asistido por láser denominado la NAP, porque es una modificación del ENAP. Las siglas en inglés son Laser Assisted New Attachment Procedure, o procedimiento excisional de nueva inserción asistido por láser. Lo que hace la fibra de láser es ablacionar o vaporizar el epitelio sulcular que está ulcerado. Es selectivo, vamos a ver por qué. Abre un espacio en el surco que nos permite entrar con nuestras puntas de ultrasonido. Las puntas de ultrasonido son las convencionales para
ultrasonido piezoeléctrico, que bajan a la profundidad hasta donde nos permite. Esto, hay que recalcar, es un colgajo no quirúrgico, en donde lo que buscamos es no hacer un corte con una hoja de bisturí y no necesitar sutura para aproximar la herida o los labios de la herida. Después regresamos con el láser en el modo hemostasia, que va a interactuar la luz con la fibrina para formar un coágulo que nosotros le llamamos una consistencia como de huevo poché, una yema de huevo que no se rompe al movimiento, que nos va a servir como un vendaje quirúrgico. Entonces, este es un tratamiento que le podemos ofrecer al paciente. Es una combinación de una fase inicial con una fase quirúrgica en un solo tiempo quirúrgico. Tiene ventajas, como vamos a ver. Una de las mayores ventajas es que conservamos el mayor bulto o el mayor contenido de tejido conectivo. No hay incisiones, no hay suturas, hay muy poca molestia postoperatoria. El paciente se toma un analgésico el día del procedimiento, rara vez toma otro analgésico, no hay sangrado, no hay inflamación. El paciente regresa a sus actividades normales y tenemos diferentes ejemplos de casos. El protocolo LANAP es para toda la boca, pero tenemos casos aislados que no se le llama LANAP, se le llama debridación asistida por láser, en donde tratamos de recuperar o darle una extensión a algunos dientes que ya se consideraban periodontalmente perdidos. Tenemos diferentes ejemplos de dientes con defectos óseos que se presentan en un inicio con bolsas profundas, pérdida de inserción de 7-9 milímetros, y después del tratamiento con láser hacemos la reevaluación, podemos sondear a los 9 meses, 11, 12 meses, y encontramos una resolución del componente inflamatorio bastante importante. Láser, por definición, es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Esto se lo debemos al doctor Einstein, que fue el introductor. Y lo que hacemos con el láser en periodoncia primero hay que identificar en qué espectro de la energía electromagnética podemos ubicar el láser. Al aumentar la energía, disminuyen las ondas. Al aumentar la energía, aumenta la distancia entre el pico y el valle de las ondas. Y vamos desde la radiación en rayos gamma hasta la radiación de radios de televisión a diferente longitud de onda medida en nanómetros hasta milímetros, centímetros, metros. El espectro que nosotros vemos está en una longitud de onda en donde vamos a ver que trabaja el láser, que es en 1064 nanómetros. El láser específico para este tratamiento periodontal es solo para tejido blando, es el láser de Nd:YAG. El láser sabemos que es luz y se va a amplificar y va a estar dopada de diferentes maneras. Puede ser un cristal, un gas o un sólido, de ahí toma su nombre. En este caso, este es un cristal de cuarzo dopado de neodimio, itrio, alúmino y garnate. Es una variedad del granate para la amplificación de su radiación y trabaja a una longitud de onda de 1064 nanómetros en el espectro del infrarrojo. El láser es una caja o un resonador, como si pensáramos en una caja de zapatos, en donde vamos a activar, va a entrar el rayo de luz, le damos a un fotón, el fotón golpea a un átomo, los electrones se activan, de uno nos van a salir dos, esos dos van a golpear al siguiente átomo y de esos dos nos van a salir cuatro, y esto va a estar en constante replicación, rebotando de un lado de la caja al otro, que tiene espejo de un lado, del otro es un espejo parcialmente reflejante.
con una fuente de luz constante para estar activando al medio, que en este caso es un cristal de N de Jack. Y una vez que hay suficiente, sale, está colimado y sale por esta fibra. Se le da un color. La característica de este tipo es que la energía que nosotros aplicamos a un medio húmedo se absorbe y se esparce de manera muy localizada. Está completamente colimado. Hay diferentes estudios que avalan el funcionamiento y que le dieron la aprobación por la FDA. Unos estudios han visto primero qué es lo que les hace este tipo de luz a las bacterias y sobre todo al complejo naranja. El ND-YAG es específicamente atraídos por pigmentos oscuros que están en la melanina, en el componente M de la sangre, y sabemos que en periodoncia los patógenos periodontales forman complejos, y los complejos más agresivos van a entrar en lo que es el complejo naranja y el complejo rojo, que son altamente destructivos. Hicieron este estudio, se realizó, en donde comprobaban, comparando diferentes procedimientos: raspado coronal, raspado dializador radicular, cirugía por colgajo de Whitman y tratamiento con cirugía tipo LANAP. Hacían cultivos pre y post y encontraban que en las áreas en donde tomaban los cultivos después de haber hecho la cirugía con LANAP, estaban negativos para la presencia de estos complejos en un 85% de los 20%, de los 20 pacientes tratados, y solo en un 16%, que fue uno de los 6 pacientes tratados con debridación ultrasónica con y sin acceso quirúrgico. Entonces vemos que uno de los mayores beneficios del láser es el efecto que tiene sobre la microflora. Cabe mencionar que al entrar en la fibra en contacto con el tejido, alcanza una temperatura arriba de los 1000 grados, en donde cualquier ser vivo pues no tolera el calentamiento y hay muerte celular. Este láser es selectivo porque solamente va a ser absorbido por los componentes oscuros de la hemoglobina, la melanina y la pared de los bacteroides pigmentados de negro, que están en el complejo rojo y en el complejo naranja. Es una luz que va pulsada, es intensa, hace picos muy altos de energía, en donde nosotros, al estar accionando el pedal, se oyen los disparos, y son décimas, milésimas de segundo en los cuales alcanza el pico más alto la energía, se enfría el tejido, en fracciones de segundo se vuelve a dar otro disparo y se alcanza a enfriar para protección del tejido. Es preciso, ya que no hay posibilidad de que la radiación se disipe, es colimada como se había mencionado, se absorbe en pigmentos oscuros, penetra el tejido duro sin lastimarlo, solamente que dirijamos la punta del láser directamente a la superficie radicular o a una restauración, podemos crear una muesca si nos detenemos varios segundos, y también va a interactuar con la fibrina formando el coágulo. ¿Cómo se compara esta terapia periodontal con la terapia periodontal convencional? Se han hecho estudios en donde se han tomado pacientes y de manera aleatoria en cada uno de los 4 cuadrantes se escoge un cuadrante de raspado coronal, otro de raspado dializado radicular, otro colgajo modificado de Whitman y cirugía por láser. Y lo que encontraron es que en la reducción de la profundidad de bolsa con el protocolo LANAP es equivalente al colgajo modificado de Whitman en el tratamiento de diferentes grados de periodontitis. El LANAP redujo en mayor porcentaje el número de sitios con sangrado al sondeo, y esto es muy relevante cuando vemos a los pacientes en mantenimiento. El sangrado al sondeo es una de las cosas que se tarda más en regresar en igualdad de circunstancias en un paciente bien mantenido o pobremente mantenido.
y sobre todo lo que les atrae más a los pacientes es el mínimo dolor postoperatorio comparado con otro tipo de colgajo, en este caso con el colgajo de Whitman. Aquí vemos un caso de un cuadrante en este paciente que tenía un defecto grande, un molar con una furcación grado 2, lingual, que el riesgo de perderlo es muy alto. La paciente desea, por cuestiones económicas, por cuestiones de deseo de conservar sus dientes el mayor tiempo posible, desea conservarlo. Se le ofrecen siempre a los pacientes las diferentes alternativas que hay y ella escogió la terapia con láser. Vemos el antes y el después en la profundidad del sondeo, cómo cambia. Este es el coágulo que se fija al momento de hacer el procedimiento. Los cambios radiográficos, no en todos los pacientes se da, no es la solución a todos los casos. Hay que ser selectivo, establecer bien el diagnóstico y ver que sea el paciente adecuado para la terapia. Lo que le dio la aprobación de la FDA como un instrumento que promueve la regeneración de los tejidos periodontales fue sin duda el estudio probablemente más importante hecho en humanos. Es un estudio que tiene 2 brazos. El primer reporte fue un reporte prospectivo a 9 meses de la evaluación clínica en el tratamiento del protocolo LANAP. Lo realizó el grupo de Nevins y colaboradores, junto con un grupo en Brasil, en donde se hizo la histología, como veremos más adelante. Los indicadores clínicos que ellos medían, como medimos en todos los tratamientos periodontales, es qué reducción hay en la profundidad de la bolsa. Y vemos, aquí están todos los sitios de bolsas de 2 hasta 10 o más, bolsas mayores a 5, bolsas menores de 7 milímetros. Y lo que medían era el porcentaje de bolsas con reducción mayor a 2 milímetros en el tratamiento. Y encontraron en el azul claro que en bolsas mayores a 5 hay una reducción que no es tan grande como en las bolsas mayores. Y esto es en todos los tratamientos. A mayor profundidad de bolsa, mayor reducción se espera. Y en los niveles clínicos de inserción es la misma tendencia. Mejoran más. Aquí es el azul oscuro lo que nos indica la mejoría en los niveles clínicos de inserción. Mejoran más las bolsas profundas que las bolsas menos o poco profundas, por lo que es una opción bastante eficiente en casos avanzados como el que veíamos de Raquel. La segunda parte de este estudio, o el segundo brazo, fue la cuestión histológica. Seleccionaron a un paciente en donde iba a necesitar extracciones, le ofrecieron hacer el tratamiento a cambio de darle algún tratamiento protésico y hicieron secciones en bloque después de haber realizado el tratamiento con láser. Colocaron una muesca en la parte más sobre el cálculo más apical que encontraron para que fuera ese el punto de referencia, porque sabemos que sobre cálculo no puede haber inserción. Y lo que encontraron en 9 especímenes que analizaron histológicamente fue 5 casos de regeneración periodontal, 4 casos en donde la cicatrización fue por una adherencia epitelial larga, muy similar a lo que pasa en muchos de los casos que hacemos de curetaje abierto, como es el colgajo de Whitman o los colgajos reposicionados, o muchas combinaciones donde hacemos procedimientos regenerativos, que tenemos en algunas áreas algo de regeneración, en otras algo de nueva inserción. Y encontraron un caso de nueva inserción, en donde veían nueva formación de cemento radicular, nueva formación de ligamento y nueva formación de hueso, con inserción de fibras de Sharpey hacia el nuevo cemento radicular. Esto les dio el aval para que la FDA les diera el sello en el 2016 de que era un instrumento o un aparato que
con el cual era posible alcanzar la regeneración periodontal en contadas circunstancias, pero sin realizar un colgajo quirúrgico. Entonces, hablábamos de que es un instrumento selectivo, con dosis intensas de luz, es preciso, promueve la mayor muerte de patógenos periodontales, logramos tener hemostasis y cumple con los requisitos regenerativos. Tenemos nosotros en el consultorio desde el 2012 utilizándolo, hemos tenido variedad de resultados, llevamos más de 180 pacientes tratados, no todos responden de la misma manera, no es para todos los pacientes. ¿Cómo comparamos esto con la terapia periodontal convencional? El primer periodoncista que tomó un buen trago de fe y se animó a comprar el aparato fue el doctor Tilt, porque los periodoncistas por naturaleza somos muy escépticos a todas estas cuestiones que consideramos un poco holísticas. Y él realizó un estudio comparando con otros estudios de seguimiento o de mantenimiento periodontal con los autores que conocemos, Wood, McFall, McLeod, en donde él, claro, tiene menos años de mantenimiento periodontal sus pacientes comparado con los otros, pero lo interesante es ver cuántos dientes se pierden después del tratamiento periodontal conforme pasan los años. Eso es la medida como nos miden los dentistas a los periodoncistas, cuántos dientes somos capaces de conservar a lo largo de los años sin que le den problemas al paciente. Dientes removidos pretratamiento, aquí no se reporta, aquí se remueve un 3%, aquí es un 1%. El protocolo sí necesitamos hacer todo lo que es odontología, extracciones, endodoncias, control de caries, antes de iniciar el tratamiento con láser. Aquí se remueve un 1.5 de los dientes. Dientes perdidos durante el tratamiento, si comparamos el 3%, no es ni la mitad de lo que se pierde en los otros tratamientos convencionales, que podían ser colgajos apicales, cirugía ósea resectiva, por el tiempo en donde se hicieron estos estudios. El porcentaje o número de dientes perdidos por problema periodontal residual es un 1.7%, que es muy bajo comparado con los otros. ¿Y cuántos dientes pierde por paciente? Pierde menos de la mitad de un diente. Tenemos casos de dientes perdidos que el paciente pues dice es que yo no quisiera perder el central, aunque le ofrezcamos un implante maravilloso que lo está esperando del otro lado del espejo de opciones. El paciente muchas veces quiere intentar conservar los dientes. Y tenemos, claro, lesiones que son lesiones combinadas, no son lesiones puramente periodontales, pero ayuda, sin duda, el tratamiento asistido con láser después del tratamiento endodóntico. Otro hallazgo que encuentra el doctor Tilt es que comparado con los otros estudios de promedio de dientes perdidos, es demasiado bajo, perdidos por problema periodontal, comparado con todos los demás. Entonces, aunque él no tiene un número tan grande, porque apenas han sido 6 años de seguimiento, pues la tendencia es bastante marcada a una mejoría en general. Y vemos casos como el anterior de lesiones endoperio, vemos casos de lesiones puramente periodontales que reparan, no sabemos si es una reparación con una nueva adherencia epitelial larga, una nueva inserción o una regeneración, pero reparan y se estabilizan. Y cuando compara él cómo se comportan estos pacientes, si sigue habiendo un deterioro periodontal al pasar a la fase de mantenimiento sin habérsele hecho ningún otro tipo de tratamiento periodontal quirúrgico tradicional, vemos que Tilt supera a todos los demás autores en el número de pacientes bien mantenidos, el número de pacientes de bajada es un 10%, que es comparable con McLeod y con Wood, y no tiene pacientes de extrema bajada, quiere decir
La ventaja del láser es que tenemos siempre el plan A y tenemos el plan B y tenemos el plan C. Si el tratamiento con láser no nos da resultados, es un tratamiento mínimamente invasivo y podemos recurrir a la terapia periodontal convencional. Lo primero que hacemos es, vamos a darle otra pasada de láser a ese sitio que sigue sangrando, sigue manifestando pérdida de inserción. Si vemos que no responde, tenemos la opción de la terapia periodontal quirúrgica convencional, colgajo abierto, regeneración o terapia resectiva. Y si no responde a eso, siempre vamos a tener tiempo para la extracción. Entonces tenemos casos de pacientes que por cuestiones médicas, por cuestiones ideológicas, por que quieren un tratamiento holístico. En la zona donde estamos nosotros en la frontera, vemos muchos pacientes que buscan tratamientos holísticos de diferentes tipos, oncológicos, estéticos y dentales. Entonces el láser encaja muy bien en este tipo de tratamiento. Lo podemos utilizar para rescatar en algunos casos implantes que están con problema de periimplantitis. El tratamiento se llama la PIP y funciona de la misma manera. Es menos la cantidad de energía que se debe de aplicar y hay que dejar enfriar el tejido a X número de joules que se van aplicando. No todos los implantes responden igual que los pacientes periodontales. El protocolo es anestesia, sondeo hasta hueso, porque necesitamos saber cuánta energía le vamos a aplicar a cada milímetro de la bolsa. Tenemos un tope. El primer paso es la ablación o la vaporización del epitelio ulcerado de la bolsa. El segundo es la instrumentación radicular con ultrasonido, instrumentos de mano de manera convencional. El siguiente paso es una especie de corticación, si podemos, o de asegurarnos que hay una desinserción de las fibras supracrestales. Esto lo hacemos con una cureta muy afilada para producir mayor sangrado en la parte apical de la bolsa. Buscamos tener células no diferenciadas que al interactuar con la luz del Nd:YAG se forme un coágulo con la fibrina y buscamos que estas células indiferenciadas se diferencien y sea una reparación natural, sin introducir sustancias como amelogeninas o injertos o algún modificador radicular. Y un paso muy importante es un ajuste oclusal en donde lo que nosotros tratamos es de quitarle la sobrecarga que muchos de los dientes con problema periodontal tienen porque se han movido de posición, porque están en interferencias. Entonces hacemos un ajuste para que el contacto sea muy leve. Nunca hemos tenido un caso ni de una restauración ni de un diente que se haya tenido que restaurar o cambiar la restauración existente por este ajuste. Ni hemos tenido casos, ni se han reportado casos de pacientes que entren en un tipo de disfunción por este ajuste. Brevemente, este es un video clínico en donde se muestra cómo son el paso es anestesia local convencional, alejándonos de las zonas de las papilas, obviamente. Se puede utilizar en el modo ablación, también tiene la opción de utilizarse en el modo diodo, que es cortar con un punzón caliente, muy similar a cómo se marcan a los animales, es una entrada y salida. Se puede utilizar para realizar biopsias excisionales, frenectomías, gingivectomías. Es un poco más lento que el láser de diodo en esta modalidad, pero se puede realizar. Aquí lo que se está haciendo es la vaporización. Como ustedes ven, es una especie de incisión para liberar y esto nos va a empezar a reflejar las papilas. Como mencionaba, es un colgajo no quirúrgico. Esto es la pluma, es epitelio que se está removiendo con algo de tejido conectivo que no podemos no evitar traer. Una vez que se limpia todo el epitelio alrededor de toda la circunferencia del diente, vamos a introducir el ultrasonido de manera convencional, con irrigación
bastante abundante. Podemos irrigar con agua o con clorhexidina. Y después terminamos la raíz si hay necesidad en las áreas de la línea cemento-esmalte, que muchas veces es donde encontramos remanente de cálculo, que no lo podemos eliminar, que lo alisamos. Y el último paso es la hemostasis o un vendaje quirúrgico, que es en otra intensidad de la cantidad de joules y el wattaje que se utiliza. Se mete la fibra hasta la base de la bolsa para lograr que se vaya formando el coágulo y se ve como una especie de ebullición del contenido sanguíneo. Tenemos diferentes casos, como se ve esta paciente con una pérdida severa. Ella no quería perder sus dientes, por lo menos no estaba preparada psicológicamente para eso. Aceptó una opción, que era el tratamiento con láser. El día del procedimiento generalmente se hacen medias bocas, el lado derecho, porque lleva un seguimiento, un postoperatorio, cuidado. Los cuidados postoperatorios son un poco particulares, en que no pueden cepillar, no pueden masticar, dieta blanda, solamente clorhexidina. La vemos a la semana. Esto es como se ve el coágulo, que no deben de disrumpir con el cepillado. Se necrosa como cuando perdemos márgenes gingivales con injertos. Se pone blanco, luego se pone gris, luego de repente se esfacela y desaparece. La semana postoperatoria, esto está también contaminado con biofilm del paciente. A las 4 semanas, muchos de los casos en donde hay una movilidad con fremitus que no logramos eliminar con el ajuste, recurrimos a la estabilización por medio de férulas extracoronarias, tipo fibra de vidrio y resina o alambre de ortodoncia y resina, para darle una mayor posibilidad al diente de reparar de forma adecuada sin el movimiento del fremitus constante. Algo que debemos remarcar es que las papilas se mantienen. Al principio sí vamos a ver una contracción de la punta de la papila, pero eventualmente la papila recupera la forma triangular, que es algo que nos ayuda mucho en la parte de la estética. A las 4 semanas, así es como queda la paciente una vez terminado. Esto le damos al paciente un mantenimiento cada 3 meses en el primer año. Al año hacemos una reevaluación. Muchos de los pacientes que vemos los vamos a pasar a un tratamiento ortodóntico para recuperar la posición y la función. ¿En cuánto tiempo lo hacemos? Cuando utilizamos la terapia con láser, los estamos pasando a los 3-4 meses para mejorar la estabilidad oclusal y mejorar también el cuidado periodontal. Radiográficamente vemos que hay algunos cambios después del tratamiento periodontal. Una de las cosas que hacemos en terapia con láser es después enfocarnos, como pueden ver aquí hay un problema mucogingival, a resolver áreas de cirugía plástica periodontal o cirugía regenerativa. Tenemos diferentes casos que llevan extracciones, pero la mayor parte de los pacientes va bastante bien. También lo podemos hacer o manejar con alineadores. Esta paciente es una paciente joven que no deseaba un tratamiento ortodóntico convencional. Ella, su preocupación o su queja principal era estos espacios que se abrían. Llegó al ortodoncista, el ortodoncista la refirió para controlar el problema periodontal. Regresó al ortodoncista, se colocaron los alineadores y después de terminar el procedimiento de alineadores, esta es su situación 5 años después. Antes y después, una terapia poco invasiva. Cuando terminamos el tratamiento con láser, hay áreas que vamos a tener bolsas residuales, porque tampoco es que se desaparezcan, y recurrimos entonces a procedimientos regenerativos o resectivos en áreas selectas. Una de estos ejemplos es la técnica del muro, en donde vamos a reparar defectos de este tipo entre lateral y canino, tratando de lograr una regeneración. La técnica del muro nos habla el doctor Shukeli, en donde se hace una conservación de la papila, se saca todo el componente supraperióstico hacia vestibular,
Vamos a utilizar un injerto de tejido conectivo que nos va a servir de pared o de muro. En la parte palatina vamos a colocar el biomodificador Endogain, suturamos cubriendo el injerto de tejido conectivo y los resultados son tratando de mejorar la estética. Si hay áreas de recesión, tratar de cubrirlas, pero sobre todo tratar de esperar una regeneración de los tejidos periodontales. Este es otro ejemplo en donde después de haber hecho el tratamiento con láser, la paciente busca algo de mejoría desde el punto de vista estético. La paciente ya estaba en condición muy similar antes de empezar el tratamiento con láser. Logramos mejorar. De aquí se va a ortodoncia y después se le colocarán tal vez algunas restauraciones para mejorar la cuestión estética. Si nos quedan defectos en el área mucogingival, entonces podemos realizar injertos dentro de la terapéutica de cirugía plástica que pueden ir desde un injerto gingival libre, como es el caso de esta paciente, que requería estabilidad, no tenía tejido queratinizado, no había, había pura mucosa, había incomodidad al cepillar, sangrado. Colocamos un injerto gingival libre y 19 años después hemos visto que se ha mantenido la estabilidad, sigue viniendo la señora esporádicamente a su revisión, pero se ha mantenido estable. Dentro de cirugía plástica sabemos que podemos utilizar diferentes opciones de tratamiento, opciones quirúrgicas convencionales, como son injertos autógenos tomados de paladar o de tuberosidad, combinados con un colgajo coronalmente posicionado. Es un injerto de tejido conectivo con un colgajo coronalmente posicionado, en donde también utilizamos el Endogain, pero esto implica tener heridas que pueden ser incómodas al roce de la lengua. Puede haber problemas por los que todos los periodoncistas hemos pasado o los que hemos hecho cirugía, en donde el paciente puede tener necrosis de algunas áreas del paladar cuando no es suficientemente grueso o tenemos alguna complicación transquirúrgica. Necrosis o que se pierdan las suturas y se suelte el colgajo, o quien no tiene fotos como esta, en donde los pacientes, a lo mejor estéticamente el resultado funcionó, fue exitoso, pero equimosis, inflamación, sangrado, que no deja de ser estresante para nosotros y para el paciente desagradable. Entonces, las opciones que tenemos de mínima invasión para resolver esto son principalmente tres. Y vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. La primera es la técnica de Chao, descrita por el doctor Chao, que es dentista y abogado. Y lo que él hace es un desplazamiento coronal de todo el complejo mucoso, accediendo a la liberación por medio de una punción que se hace con una aguja, un trocar calibre 22, más como de uso veterinario, casi. Se hace una punción, hay que seleccionar el área en donde se va a hacer la perforación o el pinhole, y a través de esa perforación se introducen unos bisturís específicos que lo que vamos a hacer es elevar el colgajo desde apical, soltando las inserciones musculares, extendiendo las inserciones musculares a través de manteniendo la presión y moviéndonos lentamente de apical a coronal. Hay una serie de instrumentos que se van introduciendo hacia mesial, hacia distal, hacia coronal y por último entre las papilas, que vamos a levantar el componente supraperióstico, siempre manteniéndonos en contacto con el hueso. Una vez que ya soltamos, lo que va a ocupar este espacio pues es un coágulo, pero como queremos algo que le dé más consistencia, vamos a introducir, en este caso, rollos de membrana colágena nativa, unos rollitos, y se van a empacar en las áreas interproximales dándosele peso como si fuera similar a los pañales de los niños cuando están mojados que cuelgan. Lo que queremos es que por gravedad el tejido caiga. Aquí no lleva suturas, simplemente se cierra esto por sí solo o se puede poner una gota de perioacril. ¿Cómo se compara? ¿Qué resultados tiene?
bueno, pues logra un buen porcentaje de cobertura del defecto, ya sea con material, la membrana, o con material dérmico, en dientes naturales, en dientes restaurados. Es una técnica que requiere entrenamiento específico, instrumental específico. Si se rasga el pinhole, hay que abortar o realizar un tratamiento convencional. Es para manos ya un poco experimentadas. La segunda opción más amigable es la técnica de túnel, en donde no vamos a liberar papilas, introducimos el injerto, que puede ser autógeno, puede ser piel, por este túnel, y tenemos buenos resultados, que no perdemos papila. Si no queremos utilizar una matriz autógena, podemos irnos a bancos de tejido. Hay diferentes opciones para bancos de tejido. La matriz dérmica acelular, que viene en diferentes tamaños. Esta técnica fue introducida o promovida por el doctor Allen, que lleva diferentes pasos. Es una disección fina y roma del colgajo, muy parecida a Chao, pero aquí empezamos a trabajar desde el surco, liberando todo el colgajo. Se introduce el injerto, es un poco de truco meterlo sin que se esté girando, y luego hay que suturar y suturar el colgajo cubriendo coronalmente. Vemos algunos ejemplos. Estos casos, cuando los empezamos a hacer, veíamos que teníamos mucho problema de equimosis, inflamación postoperatoria, y para no manejar esteroides, empezamos a manejar la fibrina autóloga, que nos ha dado bastantes buenos resultados. La técnica de túnel, podemos hacer la ventaja de utilizar una matriz externa no autógena, es que tenemos la cantidad necesaria y no tenemos que ir al paladar. Así es como se ve. La podemos utilizar para cubrir áreas de implantes que no tienen suficiente grosor en la mucosa. Podemos, si no, también utilizar matrices porcinas, como es este tipo, que es más grueso, un poco más rígido en un inicio, pero tiene una composición histológica muy similar, o lo más parecido al humano que pueda existir. Es mejor siempre un colgajo. Para colocar una de estas matrices necesitamos menos experiencia, los resultados son más predecibles, no necesitamos una curva de aprendizaje tan grande, no necesitamos un instrumental específico, porque el túnel tiene cierta limitante, por lo que nos hemos ido a otra técnica que es un poco más flexible, para poder introducir por ese espacio, ese túnel, el material que queremos, sea piel, sea tejido conectivo, sea una matriz. Se llama la técnica Vista, que fue introducida por el doctor Sade de la Universidad del Sur de California, del Instituto Vista, y es la incisión vestibular subperióstica que da acceso a un túnel. Y esto se hace con una sola incisión, similar al pinhole, pero aquí lleva una incisión por donde empezamos a trabajar el túnel. Seleccionamos también si es una incisión en línea media o distal de caninos, o requerimos tal vez dos. Hacemos un túnel, lleva también un instrumental diseñado específicamente. Se introduce, la técnica original es introducir una matriz de una membrana de colágena nativa y suturar, porque se libera el colgajo de manera coronal, suturar pero fijándolo con resinas. Los periodistas no somos muy amigos de las resinas, trabajamos con sangre y humedad, y es un poco frustrante al principio que el paciente está regresando porque se le despegan las suturas con las resinas, pero el resultado es bastante predecible y no se tocan las papilas. La técnica para trabajar los dientes anteriores es una incisión sobre la línea media lateral al frenillo hasta periósteo. De ahí se empieza a trabajar desprendiendo el túnel, creando un túnel subperióstico. Se moviliza, también los instrumentos van a entrar en las áreas papilares, asegurándonos de que sobreextendemos nuestro colgajo coronalmente. Se introduce la membrana, lo que quieran utilizar, pueden usar inclusive injertos óseos si así se desea, y se sutura coronalmente sobrecorrigiendo. La incisión se sutura con una sutura
suspensoria de jareta para cerrar como los costales de víveres, esa herida. Tiene estéticamente bastantes buenos resultados. Cuando queremos aumentar no nada más la dimensión, sino el volumen, podemos utilizar una matriz porcina que tiene 6 milímetros de grosor, que es comprimible y nos da bastante buen volumen. La podemos cortar o dividir a la mitad, la podemos suturar, como es en el caso de esta chica que había recibido un tratamiento ortodóntico, y vemos en un buen porcentaje de los pacientes ortodónticos un número de recesiones que pueden ir del 20 al 32% de los pacientes de 2 a 5 años después empiezan a manifestar o a expresarse las recesiones. Yo digo que la ortodoncia tiene siempre un costo periodontal, que claro, el beneficio sobrepasa al costo periodontal que pueda tener, pero que lo vamos a ver manifestándose no necesariamente el ortodoncista. Esta chica tenía recesiones de toda la arcada prácticamente, pero tenía un periodonto muy delgado. No quería ella someterse a injertos autógenos, un paladar muy, muy delgado, muy poco favorable para procurar injertos conectivos que pudiéramos abrir para multiplicar la cantidad de tejido. Decidimos utilizar la matriz de porcina gruesa. Aquí está la incisión distal de canino, se crea el túnel, esto es el grosor. Al humectarse y entrar en contacto con la sangre del paciente, se expande todavía más el volumen. Están fijados las suturas. En la arcada inferior utilizamos una matriz dérmica con la técnica de túnel, sin desprender las papilas, pero sí con un colgajo coronalmente posicionado. Eso es como cuando terminamos el día de la cirugía. El lado contralateral tenía una mayor recesión. Esto es como se ve a la semana. El paciente no se cepilla y tiene remanentes de biofilm que quedan. El postoperatorio, siempre utilizamos nosotros fibrina autóloga, que nos ayuda bastante, tanto con la inflamación como con la poca presencia ya de las equimosis. Pero si no, les damos medicamentos para enzimáticos para reabsorber la equimosis. ¿Y cómo funciona? ¿Qué resultados tiene esta técnica vista? Se han hecho diferentes estudios comparativos. Este es uno de los últimos que todavía no está publicado. Está publicado nada más el resumen. Fue un estudio muy interesante porque fue un estudio volumétrico, escaneando los modelos de los pacientes al inicio y al finalizar el tratamiento. Y lo que encontraron fue un aumento en volumen, no nada más en dimensión lineal, sino en volumen del tejido. Esto fue realizado con injertos de tejido conectivo. La cobertura radicular para clase 1 y 2 de Miller fue muy similar o un poco inclusive superior al injerto de tejido conectivo, siendo en este caso más predecible. El problema de un colgajo con un injerto de tejido conectivo es que no siempre somos tan predecibles. La cantidad de superficie que se logró cubrir es muy similar o un poco superior al tejido conectivo. Tiene que ver qué tan prominente es la raíz, qué tan ancha y profundidad es la recesión, para estimar cuánto vamos a lograr mejorar, así como el grosor del tejido. El tipo del injerto utilizado, fuera de tuberosidad o de paladar, la localización en el arco dental, no tuvieron influencia en el resultado final. ¿Tenemos complicaciones? Sí, sí podemos tener complicaciones que pueden ser exposición del material, pero en realidad este material es muy noble y vamos a tener, igual que cuando se expone un tejido conectivo, una pérdida del margen con una reepitelización, una granulación, cicatrización de segunda intención con una reparación por epitelialización. ¿Qué desventajas tienen estas técnicas? Bueno, una es que necesitamos instrumental específico. Si no
si vamos a usar injertos autógenos o vamos a usar estas técnicas de expansión, podemos tener inflamación, equimosis, y para contrarrestar, les mencionaba que hemos estado utilizando cada vez más las matrices de fibrina autóloga y llevan, claro, una curva de aprendizaje. Quisiera terminar, no sin antes agradecer a la plataforma de inteligencia dental, a las personas que se conectaron, y siempre les digo yo a mis alumnos que lo que más me interesa al compartir con ellos la experiencia es que duden de lo que yo les estoy enseñando. En la Regencia Noroeste, en la cual trabajamos desde hace 2 años por invitación de la doctora Becerril, realizamos en este bienio anterior, tenemos 2 ramas de lo que hacemos como labor a la comunidad. Una es la cuestión educativa, en donde damos pláticas, de ahí recabamos algunos fondos para poder tratar. Nos enfocamos en los niños y se lograron proporcionar 673 tratamientos dentales en 2 brigadas en la Universidad Autónoma de Baja California, agradeciendo a la directora, a la doctora Aide Gómez Llanos y a la doctora Mónica Salcido, ontopediatra, que nos ayuda con los muchachos de pregrado, los estudiantes de posgrado, a poderles ofrecer un servicio a los niños de prevención para tratar de evitar llegar a problemas más serios. Les agradezco. Nuestro lema o nuestro moto o nuestra misión aquí en Centro de Parodoncia es salvar a los dientes. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, estoy aquí para tratar de resolverles. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María Reina Guillamín, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos al programa ICD-TV por esta conferencia. Les recuerdo, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado de CADI. Ahí podrán acreditar su constancia de asistencia digital con el número 889. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas. La doctora Cruz le dice: gracias por la conferencia, doctora, muy interesante y valiosa la información. La pregunta es: ¿por cuántos días se recomiendan las indicaciones específicas posoperatorias con láser? Y si usted recomienda hacer una segunda intervención y después de cuánto tiempo. Gracias. Bueno, primero quisiera enfatizar que no todos los tipos de láser son aplicables para este protocolo. Este es un láser específico y validado para este protocolo. Es un láser específico para tejido blando, que es lo único que hace. Y la idea es hacerlo una sola vez. Las indicaciones postoperatorias que no mencioné es no cepillar, no masticar de ese lado, mantener el área simplemente con los enjuagues de clorhexidina para no disrumpir o eliminar el coágulo o el vendaje quirúrgico. Las actividades físicas se pueden reanudar al día siguiente del procedimiento. Se da antibiótico, el protocolo lleva antibiótico por unos 6 días, dependiendo del grado de infección periodontal. Y normalmente lo que esperamos, se hacen las 2 arcadas o las arcadas completas en un lapso de 1 mes. Se hacen superior derecho, inferior derecho, por ejemplo, y a las 4 semanas se hace el lado contralateral, porque a las 2 semanas vemos al paciente, debridamos, hacemos un ajuste. Generalmente hay que estar haciendo ajustes oclusales. Se reinicia la higiene con cepillos muy suaves, el hilo hasta la 3ª semana, y el cepillo interproximal también.
Y ya que el paciente está cómodo masticando por ese lado, hacemos el otro parte. Al mes vemos al paciente para un segundo y un tercer ajuste a los 2 meses y luego lo pasamos al mantenimiento, que es una vez cada 3 meses, como un mantenimiento convencional. Tomamos radiografía o vamos sondeando alrededor del sexto mes. El láser es luz que se aplica y va a trabajar en el tejido hasta 3 años después. Entonces es sentarnos a esperar y el resultado en realidad no lo vamos a ver hasta que pasa un año de haber hecho el tratamiento. Cuando vemos que un sitio en donde se le hizo láser sigue sangrando cada vez que viene al mantenimiento, tomamos una radiografía y vemos que no logramos estabilizar clínicamente, ya controlamos la cuestión oclusal, le damos una opción de una segunda intervención. De los pacientes que mencionaba yo que hemos tratado, solamente lo hemos hecho en cuatro dientes de los que hemos tratado. O sea, es muy, muy bajo. De esos, dos se terminaron extrayendo porque eran piezas en realidad ya con una pérdida mayor al 70%, y el otro era un molar con una furca que en realidad nunca logramos debridar adecuadamente. Nosotros no damos otra sesión de terapia láser cada X tiempo. Se puede dar una fotodesinfección o una debridación intracircular aplicando el láser de modo en no contacto, que se llama, pero el tratamiento LANAP es de una sola intención. Muchísimas gracias, doctora. Tiene una felicitación por su excelente conferencia del doctor José Cifuentes. También el doctor Rocha dice que fue un excelente tema y muy interesante. El doctor Castro pregunta, ¿en la remoción de tejido ulcerado interdental es factible de usar el electrobisturí? Y también quisiera saber si el aparato de láser se vende en México. Ok, este láser es como un electrobisturí a la máxima potencia, digamos, un super electrobisturí. A diferencia que el electrobisturí estamos cortando, y aquí tenemos la opción de ablacionar o vaporizar el epitelio ulcerado, tenemos la opción de cortar en el modo diodo, como lo comenté, que es como un punzón caliente. Tenemos fibras de diferente grosor para, por ejemplo, los pacientes fumadores o los pacientes con un periodonto demasiado fibrótico. Tenemos que cambiar el grosor de la fibra para que pueda como que vaporizar o digamos sacar esa especie de rebanada del epitelio ulcerado con mayor facilidad. Por lo tanto, no combinamos el láser con un electrobisturí porque el láser en sí tiene la opción de usarse como electrobisturí, pero lo que queremos es vaporizar el epitelio, no cortarlo, porque es selectivo solo al tejido enfermo. Y la otra parte, no, este láser no se vende en México. El fabricante está en Cerritos, California. Nosotros lo importamos a través de una agencia aduanal habiendo tramitado el permiso de COFEPRIS. Y a la compañía en realidad empezaron vendiéndolo a dentistas, cirujanos dentistas, y hace como 8 años el mayor número de clientes que tenían eran los mismos periodoncistas de los resultados tan favorables que tenía. Y su mercado básicamente está centrado en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Ellos es una compañía que no ha mostrado todavía interés por entrar al mercado mexicano. Y lleva, además del aparato, hay que tomar un entrenamiento es durante un año. Se visita 3 veces la planta para el entrenamiento formal con pacientes. Gracias, doctora. La doctora Mónica Castro agradece su conferencia y dice que fue una excelente plática. Si pudiera proporcionarnos su correo electrónico, por favor. Ah, sí, con mucho gusto. Es, como está aquí en la pantalla, info@bajaperiolaser.com.
Gracias, doctora. La doctora Pérez dice, excelente tema, es muy interesante el saber de los avances en los tratamientos periodontales. Y su pregunta es, ¿en qué instituciones se realiza este tipo de tratamientos? Me imagino que se refiere a la cirugía mucogingival. Eh, bueno, aquí en la Universidad Autónoma en Baja California, mm, en el campus de Mexicali tiene el posgrado de periodoncia y allá lo están realizando. Aquí en Tijuana no tenemos el posgrado de periodoncia. Realizamos algunos procedimientos en la clínica de ortodoncia y de odontología infantil, pero estamos muy limitados en cuanto a hacer tratamientos que tengan que ver de dientes retenidos o algún procedimiento mucogingival, un frenillo, a lo mejor eliminarlo con láser o algún injerto de cobertura radicular para una recesión post o preortodóntica, alguna corticotomía. No sé, en las instituciones del sector público no sé yo si se realicen, no estoy enterada que tengan periodoncistas trabajando ahí. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Palavicini le pregunta, ¿qué tiempo se deja la sutura que va adherida con resina a las caras vestibulares? Al paciente en la técnica vista lo revisamos a la semana y normalmente tratamos de dejarla entre 2 y 3 semanas, porque lo que queremos es la estabilidad de los tejidos una vez que empieza la reparación. Entonces la sutura nos ayuda a mantenerlo estable. Y si logro sacar al paciente 3 semanas, a las 3 semanas las quito. Gracias, doctora. La doctora Zárate le pregunta qué significa tratamiento holístico. Bueno, como mencionaba, en la área geográfica en donde nosotros trabajamos, vienen muchas personas, sobre todo norteamericanos y canadienses, buscando tratamientos alternativos para diferentes problemas, sobre todo oncológicos. Y en muchos de estos sitios en donde hacen tratamientos alternativos, les recomiendan retirarse metales, retirar amalgamas, no realizarse endodoncias, no colocarse metales en la boca. Y a esto ellos le llaman un tratamiento holístico. Y el láser entra dentro del tratamiento holístico porque no estamos ingresando al organismo materiales extraños como injertos o modificadores radiculares o proteínas como tipo la amelogenina. Por eso le llamamos holístico. Muy amable, Y es doctora. también porque el organismo cicatriza, le damos oportunidad al periodonto de cicatrizar a expensas de las células indiferenciadas, células progenitoras, células madre, que vienen del sangrado del hueso y del ligamento. Gracias, doctora. El doctor Romero pregunta, ¿cuál es el costo aproximado de un tratamiento de media boca? Con láser, bueno, el tratamiento con láser es el mismo costo que el tratamiento quirúrgico convencional, pero no, como no lleva materiales, nosotros hacemos un cobro de X cantidad por cirugía, más materiales, si vamos a poner injerto, membrana, endogain, y en este caso es nada más el costo del procedimiento quirúrgico. Entonces, cuesta lo mismo o más barato porque no vaya a llevar materiales. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Barajas. Agradece que comparta esta información con todos los asistentes y le pregunta si se puede colocar apósito quirúrgico. Después del láser, el coágulo nos sirve como apósito y no colocaríamos nada encima para no hacer presión en los tejidos. Hay pacientes en donde se realizan extracciones o se hacen alargamientos, porque el láser también tiene esa versatilidad en manejo de tejido blando. Si hacemos una extracción, podemos hacer la extracción y la preservación del reborde en la misma área que tratamos, y el láser nos ayuda a fijar el coágulo. Mezclamos el injerto con
sangre con fibrina autóloga y ponemos el láser en modo hemostasia para lograr ese coágulo óseo autógeno. En los casos de cirugía mucogingival, no. Trato yo ya de evitar los apósitos quirúrgicos para este tipo de, ni para el túnel ni para la técnica vista. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora García. Dice, doctora, excelente conferencia. ¿Qué restauración recomienda en una pérdida ósea de progresión moderada y rápida, cuando ya hay un tratamiento de endodoncia y es necesaria una corona? Mientras los márgenes de la restauración estén de preferencia supragingival para que el paciente tenga acceso a limpiar y para que el margen, si tiene que entrar subgingival por estética o por una restauración previa, por caries o cualquier otra condición, lo que va a hacer ese margen subgingival es migrar la flora o promover un tipo de flora microbiana parecido al del complejo naranja, en donde vamos a tener patógenos periodontales que se nutren del componente M de la sangre. Entonces necesitamos de preferencia una restauración supracrevicular y si tiene que ser intracrevicular, pues enfatizar en que los márgenes estén perfectamente sellados y que el paciente mantenga lo mejor que pueda su higiene y tal vez mantenerlo en un régimen de enjuagues de clorhexidina o de algún fluoruro de sodio de alta concentración, porque muchas veces en pacientes periodontales el problema al que más nos enfrentamos es la caries radicular. Muchísimas gracias, doctora María Reina Guillemín, por esta interesante conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Tijuana, Baja California. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos los que se comunicaron amablemente. Gracias por su atención y pues les deseo que pasen felices fiestas. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos al programa ICD TV y a nuestros queridos patrocinadores oficiales. Gracias, doctora María Reina Guillemín, por esta interesante conferencia. Gracias a ustedes, queridos idontonautas. Fue un verdadero placer recibirlos en el ciberespacio. Agradecemos su confianza y preferencia a lo largo del año. Deseamos seguir contando con su valiosa presencia. A nombre del equipo I+D, deseamos que tengan unas felices fiestas. Nos dará mucho gusto recibirlos en el ciberespacio en 2020. Se despide su amiga Diana Montoya. Hasta pronto.